Damos gracias a Dios porque usted está aquí con nosotros. Gracias por compartir de su tiempo a aquellos que nos visitan a través, ¿verdad?, de esta conexión virtual, y a nuestra iglesia amada. Un abrazo fuerte en Cristo. Antes de hablar con ustedes, una palabra que sigue por la línea de lo que hablamos el viernes. El viernes estábamos predicando bajo el tema resiste, ¿verdad? Resistencia. Hoy quiero hablar bajo el tema de la perseverancia. Y quiero utilizar una figura bíblica que es el epítome, que lo ejemplifica, lo vive, lo transmite de una manera poderosa, y me refiero al profeta Jeremías. Si usted es tan amable, por favor, acompáñenme al capítulo 1 del libro del profeta Jeremías, Jeremías capítulo 1. Voy a estar dando lectura a los versos del 17 en adelante. Ese capítulo 1 de Jeremías es un capítulo bien interesante porque nos muestra el conocimiento que Dios tiene de nosotros, aunque nosotros lo tengamos totalmente desconocido o ignorado. La Biblia dice en ese capítulo 1, verso 4, que Dios le habla a Jeremías y le dice que antes de que él, refiriéndose a Dios, antes de que Dios formara a Jeremías en el vientre de su mamá, Dios lo conoció, y desde antes que el profeta naciera, Dios lo santificó, lo puso aparte, lo consagró y declaró que iba a ser profeta para las naciones. Interesante que los comentaristas dicen que cuando esto ocurre, hay gente que dice que Jeremías tenía 14 años, otros que dicen que tenía 20, 21, ¿verdad? La realidad es que Jeremías era un joven cuando comenzó a profetizar, y Dios puso sobre sus hombros un llamado fuerte. Los profetas del Antiguo Testamento se veían a sí mismos como vehículos. Ellos no eran la figura que ellos tenían que transmitir. A ellos no les importaba. Los verdaderos profetas, los reales, siempre han habido y siempre habrán falsos profetas, como todo, pero los reales no les importaba si los aplaudían o no, si les creían o no. Para ellos lo importante era entregar el mensaje. Ellos se veían como un vehículo que cargaba el dabar, palabra hebreo para la palabra de revelación de Dios. Y ellos eran el vocero, la voz de Dios, o el vidente, aquel que Dios le permitió ver lo que viene para alertar, para animar, para exhortar, para corregir, para confrontar al pueblo. Ciertamente, cuando vemos ministerios como el de Jeremías, nos damos cuenta que el ministerio es un sacrificio, que seguir al Señor y ser obediente a Dios es un sacrificio. Y en este capítulo 1, Dios le va a dar unas palabras al profeta que lo van a preparar para lo que viene. Dios no engaña. Dios siempre habla claro. En el verso 17 leemos la palabra poderosa del Señor que dice, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la Nueva Traducción Viviente. Amén. Levántate y prepárate para entrar en acción. Ve y diles todo lo que te ordene decir. No les tengan miedo. Si no, haré que parezcas un necio delante de ellos. Mira, hoy te he hecho fuerte, como ciudad fortificada que no se puede conquistar, como columna de hierro o pared de bronce. Te enfrentarás contra toda esta tierra, contra los reyes, los funcionarios, los sacerdotes y el pueblo de Judá. Ellos pelearán contra ti, pero fracasarán, porque yo estoy contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Padre, gracias por el privilegio. Mientras hay lugares en el mundo donde la gente tiene que esconderse para leer tu palabra, nosotros podemos estar aquí en libertad. Gracias por el privilegio de poder enfrentarnos e interactuar con tu palabra. Espíritu Santo de Dios, te pido iluminación para que podamos entender, fe para que podamos creer y valor para que podamos vivir. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
Hoy quiero hablar bajo el tema perseverancia. El continuar hacia el frente, el continuar la marcha hacia el objetivo a pesar de los retos, los obstáculos, las dificultades, los fracasos, las caídas. Continuar la marcha. Una de las palabras centrales y de los valores centrales del cristianismo. El cristianismo es una vida de perseverancia. Todo está en nuestra contra para que busquemos al Señor y persigamos su voluntad. Pero el cristiano, por el poder que Dios le da, por sus propias decisiones, cooperando con Dios, persevera, se mantiene hacia el frente. Cuando miramos la vida de Jeremías, somos confrontados con una verdad. Y es que tenemos que elegir si vamos a mirar nuestras vidas por los estándares humanos o los vamos a mirar por el estándar del cielo. Porque por el estándar humano, Jeremías fue un total fracaso. Nadie lo siguió. Fue abofeteado en el templo frente a todo el pueblo. Un bochorno, una vergüenza, una humillación terrible. Fue acusado de ser un desertor, un traidor, un espía a favor de Babilonia, cuando se cumplió lo que él estaba diciendo. Fue encerrado, arrojado en cisternas, en cárceles. Fue humillado una tras otra, tras otra, tras otra. ¿Por qué? Porque Dios puso en él un mensaje donde Dios está buscando el arrepentimiento del pueblo. Donde venía, Dios los está preparando para una coyuntura, un cambio histórico, una crisis que venía. Se conoce hoy día como el cautiverio babilónico, que duró 70 años y que terminó en el año 587 con la destrucción de Jerusalén, el reino de Judá, el reino del sur. Y fue la última vez en el 605, cuando empezó todo ese movimiento, que Israel pudo tener libertad, soberanía e independencia hasta los otros días, en el 1948. Dios usa a este hombre para traer este mensaje de advertencia y decirle a la gente, tienen que volver al Señor. Donde él y Isaías son profetas que rompen la norma de lo que era el estilo profético de antaño, porque los profetas creían que la gente, si se arrepentía, volvíamos a las cosas que se habían perdido, volvía el Señor a traer bendición, a traer abundancia, etcétera. Pero Jeremías e Isaías son profetas que dicen, no, Dios va a hacer algo nuevo. Es poderoso. Y cómo tú decirle a un pueblo que está en relativa estabilidad, la economía está bien, las cosas están bien, cómo decirles que viene calamidad. Es un mensaje que nadie quiere escuchar, es un mensaje que nadie quiere abrazar. Es un mensaje que significaría para Jeremías persecución, rechazo, ataque. Y Dios le está diciendo, te voy a preparar para que puedas perseverar. Yo te voy a hacer como una ciudad fortificada. Me parece muy apropiado para el tiempo en el que estamos viviendo que usted entienda que Dios ha puesto en ti los elementos necesarios para usted resistir y usted continuar la marcha. Que a pesar de la adversidad, usted y yo podemos seguir adelante. Yo quiero hablar sobre el tema de la perseverancia y quiero dar varias características, varios consejos acerca de cómo desarrollar y qué significa en términos prácticos, más allá de la teoría hoy, perseverar, ser perseverante, ser alguien que persevera. Número uno, en el tiempo que estamos viviendo, es un tiempo de relativismo, donde
Cada quien tiene que darle valor automático a todo lo demás, aunque parezca un disparate, pero hay que darle valor. En un tiempo de una sociedad posmoderna, individualista, relativista, eso es unos ingredientes para que usted y yo tengamos un sancocho de ideas, una mezcolanza, un sincretismo de cosas que es normal que produzcan confusión, suspicacia. ¿Dónde estará la verdad? ¿Existirá la verdad absoluta? Porque cada quien tiene pedacitos de la verdad. ¿Cómo ser perseverante en un mundo cambiante? ¿Cómo ser perseverante donde lo que ayer era malo hoy es bueno? Lo que hoy es bueno, lo que ayer era bueno hoy es malo. Y cada cosa depende y hay reglas nuevas y hay códigos nuevos y hay tantas cosas que provocan confusión, que provocan desesperación, que provocan incertidumbre. ¿Cómo perseverar en un mundo así? Número uno, fijar posición. Fijar posición es pararse firme en las convicciones que uno tiene. Estamos viviendo en un tiempo donde todo el mundo tiene una opinión. Pero los cristianos estamos llamados no a vivir de opiniones, a vivir de convicciones. Mire si esto es importante para la fe, que la definición de fe que todo el mundo conoce o ha escuchado mencionar en Puerto Rico sobre lo que es fe, la carta a los Hebreos capítulo 11 verso 1, la palabra del Señor declara que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dicho de otro modo, fe es seguridad de lo que yo creo y convicción. Esa palabra es interesante. Una persona con convicción es una persona que sabe qué es lo que cree. Si hay algo que hace falta hoy día, es gente que desarrolle pensamiento crítico. Estamos viviendo en un tiempo donde mucha gente embotella y mucha gente repite lo que otro dijo, pero no han sido persuadidos. A mí me encanta esa palabra que Pablo usa como parte de su experiencia. En Filipenses capítulo 1, verso 6, Pablo dice, estoy persuadido de esto. La palabra persuadido del griego original significa he visto evidencias, he visto argumentos y me he convencido, me he posicionado, he cambiado mi posición para ponerme aquí y ahora tengo la convicción de que aquel Dios que empezó la buena obra en ustedes la va a perfeccionar todos los días hasta el día de Jesucristo. Eso era una convicción. No es una opinión, no es yo creo, es yo estoy seguro. Una persona con convicción sabe lo que cree, sabe a dónde va y sabe por qué va hacia dónde va. Una de las preocupaciones que tenemos hoy día en la iglesia es que tenemos mucha gente que va a la iglesia, que escucha lo que se dice en la iglesia, pero no permiten que el mensaje de la palabra se convierta en una convicción. Y eso es un fenómeno que se le llama nominalismo y en Puerto Rico hemos sufrido mucho de eso, porque una cosa es ir a la iglesia, otra cosa es ser la iglesia. ¿Verdad? Yo he estado leyendo en estos días y había un teólogo que ya falleció, que se llamaba Dallas Willard, y él escribe un libro donde él habla del espíritu de las disciplinas, y él dice, un pensamiento bien interesante que yo quiero ponerlo en la mente de mis compañeros, ¿verdad? Y de mis hermanos en la fe. Él dice que la palabra cristiano solamente aparece 3 veces en el Nuevo Testamento y se menciona como un adjetivo para describir a aquellos que tenían esa fe nueva. Pero que lo que la palabra del Señor produce y se supone que la iglesia esté llena y produzca son discípulos. Esa palabra aparece más de 120 veces. Y me parece que estamos llegando al tiempo donde los cristianos vamos a tener que escoger, los creyentes, vamos a tener que escoger, hacer la diferencia y decir, yo no solamente quiero ser un cristiano, yo quiero ser un discípulo. Supone que sean cosas sinónimas, pero el efecto ante la gente que nos está viendo, ante esa nube de testigos, es distinto. Porque cristiano puede ser cualquiera que visite una iglesia regularmente hablando. Pero eso, visitar una iglesia no se traduce en transformación.
es cuando mis convicciones comienzan a ser confrontadas con la verdad de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo comienza a traer convicción, a confrontar y a darme cuenta que mis convicciones anteriores estaban erradas y que ahora yo tengo que cambiar y renovar mi pensamiento. Dice Romanos capítulo 2 y verso 2, que no asumamos la forma de este siglo, que no os conforméis a este siglo, dice la Reina Valera, sino que podamos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que nos demos cuenta que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Por lo tanto, yo no solamente quiero gente que visite un lugar. Yo estoy seguro que Dios, Puerto Rico necesitan personas que quieran parecerse a Jesús. Y esos son los discípulos. Un discípulo es alguien con convicción. Alguien que sabe qué cree, por qué cree y para dónde va. Yo recuerdo de niño haber visto en mi etapa preadolescente y adolescente a mi papá luchar con la enfermedad de cáncer, a mi mamá verla trabajar y superar derrames cerebrales, adversidades muy fuertes. Y a los dos los escuchaba citar las palabras del apóstol diciendo, yo sé en quién yo he creído. Qué importante eso. El viernes yo hice referencia a una frase de C.S. Lewis acerca de ese contenido. C.S. Lewis hablaba acerca de las convicciones también. Él decía, solo en la adversidad se sabe si es verdad que usted cree lo que usted dice que cree. Dicho de otro modo, o voy a citarlo como él lo dijo, intentando hacerlo de memoria, ¿verdad? Estoy parafraseando un poco. Él decía en su libro Mero Cristianismo, un libro excelente, yo pienso que todo creyente debería leerse. Él dice, es fácil decir que una cinta de regalo es resistente, es fuerte y resiste, pero no es hasta que tu vida está cayéndose por un precipicio y lo único que tienes es la cinta de regalo. Ahí es que se va a saber si en verdad tú crees que esa cinta de regalo resiste y te vas a agarrar de ella. Otras palabras, esto no es lip service, esto no es de la boca para afuera. Una convicción es un acto interno. Las convicciones no pueden ser forzadas en un individuo. Tienen que ser asumidas voluntariamente. Son creencias, son acciones que se hacen por decisión, no por obligación. Son la verdad, son la misión, son el llamado dados por Dios y no están alteradas por tiempo, por personas, por opiniones y por circunstancias. Hace unos meses atrás escuché a uno de los jóvenes de la iglesia, Nehemías, hacer una cita que dijo el famoso predicador Rabbi Zacarías, un apologeta, un filósofo tremendo, y ha utilizado mucho para defender los argumentos de la fe cristiana frente a otros sistemas de pensamiento en el mundo. Y él dijo lo siguiente: conviction is not merely an opinion. It is something rooted so deeply in the conscience that to change a conviction would be to change the very essence of who you are. Traducido, la convicción no es meramente una opinión. Es algo que está arraigado tan profundamente en la conciencia que para cambiar una convicción significa cambiar la esencia misma de quién tú eres. Si algo hace falta hoy día, es gente de convicción firme. En tiempos cambiantes, en un tiempo de information overload, estamos ahogados en información, pero hambrientos de conocimiento. Necesitamos desesperadamente gente con convicciones. Martin Luther King Jr., el pastor y líder del movimiento de derechos civiles, le decía a sus hijos: si un hombre no tiene nada por lo cual morir, no está apto para vivir.
Si un hombre no tiene nada, por lo cual morir, no está apto para vivir. Es poderosa expresión, ¿verdad? Hay una historia que se cuenta en una película bien famosa. La película se llama Chariots of Fire, Carros de Fuego. Y la película cuenta un evento que ocurre en las Olimpiadas del 1924 con un corredor cristiano, un atleta cristiano llamado Eric Liddell. Disculpen. Uno de los eventos para el cual era el favorito en el schedule, en el itinerario de las Olimpiadas, lo ponen domingo. Y él, como creyente, tenía la convicción de que ese domingo era el día del Señor, era el día del reposo. Y él decidió que él no iba a correr ese día, aunque le costara una medalla. La película es bien interesante, tiene otros temas. Y él termina corriendo en otros eventos para los cuales no era el favorito y teniendo medalla de oro. Pero se ganó el respeto de todos sus compañeros porque se sacrificó por lo que él creía. Ahí es que uno sabe si una convicción es fuerte y es verdadera. Porque cuando una convicción es conveniente, pues quizás no es tan convicción. ¿Sí? O sea, si a alguien le preguntan, ¿cuántos creen que el gobierno federal es bueno? Después que recibiste los $1,200, pues va a haber un montón de gente diciendo. Pero hay veces que mantener tu convicción es sacrificarte e ir en contra de la corriente. Y Jeremías fue un ejemplo de eso. Así que para perseverar hay que pararse firme en tus convicciones. 2. Para ser perseverante hay que tomar las decisiones correctas. La gente que persevera es gente que no decide quedarse en el suelo. Oiga bien lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo gente que no se cae. Hay gente por ahí a veces que, sea por error de semántica, por error de convicciones, presenta un evangelio que es para gente perfecta. Gente que nunca se cae, gente que nunca se equivoca. Pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice, si 7 veces cae el justo, 7 veces le levanta el Señor. La última bienaventuranza de la Biblia ocurre en Apocalipsis 22, en el último capítulo de la Biblia. El último capítulo de la revelación y del canon. Y de esa bienaventuranza dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. Cuando uno escudriña y estudia el griego koiné, que es el lenguaje original del Nuevo Testamento, uno entiende que lo que se debiera haber traducido ahí, en el griego lo que dice es bienaventurados los que siguen continuamente lavando sus ropas. ¿Usted se imagina que ahí hubiese dicho bienaventurados los que nunca se ensucian? Pues ciertamente no hay lugar para mí. Y no hay lugar para ninguno de nosotros en el evangelio, en el camino de la fe, en la experiencia de una relación con Dios. Pero la Biblia dice en el libro de los Salmos que Dios se acuerda que usted y yo somos polvo. Que si Dios mirara los pecados, nadie pudiera sostenerse en pie, pero Él es perdonador. Así que la perseverancia no es para el que nunca se cae. Esa es la ilusión de perfección. La perseverancia es para aquellos que sabemos lo que es mirar nuestras rodillas y nuestros codos y ver las peladas, ver las cicatrices de que me caí, tropecé. Y si somos honestos, hay veces que nos caemos y hay otras veces que nos tiramos. Sabemos que lo estamos haciendo mal y cosechamos la consecuencia de nuestro error. Pero no sirve de nada, tú que estás escuchándome y viéndome, que estás en el piso, no sirve de nada que yo venga ahora a pisotearte, a decirte que eres un pecador. Y qué bueno que estás ahí, aleluya. No, eso no es el Dios que yo conozco. El Dios de la palabra te extiende su mano y te levanta. Pero levantarse es una decisión. Quedarse en el suelo también es una decisión. Continuar es una decisión. Rendirse también es una decisión. Ambas tienen sus razones / excusas, pero son, como todo en la vida, decisión.
Una persona que persevera es una persona que fija posición y se para firme, dije hace un rato, en sus convicciones. Número 2, una persona que toma las decisiones correctas. Este mundo nos ha hecho pensar que hay 1000 formas de vivir la espiritualidad y hay 1000 formas de vivir la relación con Dios. No, está la de la Biblia, la verdadera. Todo lo demás es relativista. Y la gente que persevera toma decisiones correctas. Una decisión correcta hoy es levantarte. Una decisión correcta hoy es decir, no me voy a rendir. Tengo todos los deseos de renunciar. Y se valida eso. La Biblia no te condena. Dios no te condena por sentir sentimientos o emociones de frustración, desilusión, que te sientas cansado, desanimado, sin fuerzas. ¿Cuánta gente me está escuchando ahora y quizás están saliendo hasta lágrimas por sus ojos? Porque se identifican, se sienten así, se sienten que ya no pueden más. Pero en nuestra iglesia, basado en la palabra, tenemos un dicho: la vida no se puede vivir por sentimientos. Imagínense que mañana fuera un día normal, si es que eso existe después de esta pandemia, y llega el lunes. ¿Cuántos irían a trabajar porque se sienten que quieren ir a trabajar? Especialmente aquellos que tienen que hacer el commute del rush hour y tienen que levantarse a las 3, 4 de la mañana para a las 5 de la mañana estar en la carretera. Aunque quizás después de 2 meses de cuarentena, quizás hasta extrañas el tapón. No sé. Quizás hay que estar bien loco para extrañar el tapón, pero bueno, eso es otro tema de otra predicación. Ahora, la mayoría de los que se levantan y van a trabajar, no se levantan porque dicen, ay, me siento tan brutal, tengo que trabajar. No, no, tú quieres seguir durmiendo. Tú no quieres ir a estudiar, tú quieres seguir durmiendo. Pero ¿por qué te levantas? Porque tienes una convicción. Si yo no trabajo, mi familia no come. Las decisiones que tomamos ayer en nuestro pasado son las que facilitaron las circunstancias que estamos experimentando hoy en nuestro presente. Por el pasado no se puede hacer nada, solo una cosa. Lo único que sirve el pasado es para que aprendas de él. Igual que en la carretera, lo único que sirve el espejo de retrovisor no es para guiar hacia el frente, es para mirar a la hora de pasarnos de carril. Para lo único que sirve. No se puede vivir la vida mirando el espejo del retrovisor. Dios sana el pasado, Dios sana el dolor, Dios sana las heridas que el pasado dejó. Pero la realidad es que el día más importante de su vida no fue el día que te hirieron en el pasado. El día más importante de tu vida se llama hoy. La decisión hoy de sanar, la decisión hoy de buscar ayuda, la decisión hoy de no esperar que esta relación matrimonial se arregle sola, sino buscar ayuda con aquellos que me puedan ayudar. La decisión de no conformarme con cómo me siento, la decisión de hacer lo que es correcto. La decisión que tomemos hoy determinará nuestro futuro. El famoso filósofo Jean-Paul Sartre decía, nosotros somos nuestras decisiones. Y mirando la vida de Jeremías, tengo que llegar a la conclusión que la obediencia siempre es una decisión. La obediencia no puede ser obligada. Yo no puedo obligar a nadie a obedecer. Es una decisión que cada cual tiene que tomar. Jeremías pudo ignorar el llamado de Dios y decir, ¿sabes qué? Yo prefiero ser anónimo, yo prefiero ir a hacer mis cosas, trabajar en el oficio de mi familia, en vez de estar hablando a la gente que no me quiere escuchar. Todo el que ha sido maestro sabe que si hay algo difícil es hablarle a la gente que no quiere escuchar, no tiene interés. Pero seguimos. Nos esforzamos. Decidimos a obedecer lo que Dios nos llamó a hacer. Quiere el Señor que hoy el Espíritu Santo esté trayendo sabiduría, iluminando las decisiones que estás sopesando en tu mente, que estás considerando. Y ojalá que sean decisiones correctas, porque estarás mañana de acuerdo a las decisiones que tomes hoy. Cuando miro a Jeremías veo un tercer concepto,
Una tercera característica de lo que es perseverancia, que creo que hace falta discutir, reseñar y enfatizar hoy. Jeremías tenía convicciones profundas y se paró en ellas. 2. Jeremías tomó decisiones correctas. Obedecer a Dios siempre es una decisión correcta. Y 3. Jeremías se rehusó a ceder. Se rehusó, como dicen en Estados Unidos en inglés, refuse to compromise. Rehúsa a ceder. No estoy hablando de terquedad, estoy hablando de, hay situaciones donde uno tiene que decir, me mantengo aquí o me muevo donde me quieren jalar. Les doy el ejemplo de Jeremías. Jeremías no comprometió la verdad. Habían fuerzas y habían agentes que querían que él llegara donde ellos estaban. Por ejemplo, hubo un funcionario de gobierno, en inglés el nombre es Irías, que lo acusó y lo arrestó de ser un desertor. Para allá, para el capítulo 27, si la memoria no me falla. Lo acusó de ser traidor. Jeremías no comprometió la verdad y aunque le provocaba estar en la cárcel, seguía diciendo la verdad. Tampoco se comprometió y se dio con los oficiales que querían que Jeremías suavizara su mensaje y en vez de predicar lo que estaba predicando, que predicara un mensaje de paz y prosperidad. ¿A quién no le gusta ese mensaje? Es el mensaje más popular. La mayoría de la gente en las redes quiere buscar algo que le diga así, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Pero cuando uno le dice a la gente, sí, la bendición es importante, pero quizás la mayor bendición es que tú experimentes transformación. Pues Dios no solamente quiere bendecirte, Dios quiere cambiarte para que vivas bendecidamente, para que la bendición no sea algo de un momento especial, sino sea una realidad de tu vida. Eso es lo que dice el Salmo 23. El bien y la misericordia, la bendición me perseguirá todos los días de mi vida. ¿Acaso no nos interesa vivir así? Necesitamos escuchar la palabra, necesitamos que la palabra del Señor transforme nuestro pensamiento y que nuestro pensamiento se traduzca en acciones transformadas. Jeremías no se dio tampoco cuando el rey Sedequías quería que Jeremías cambiara su mensaje para que dijera lo que sus profetas, él tenía como rey profetas pagos. Y obviamente si el profeta está pago, son un conflicto de intereses. Y cuando el profeta, esos profetas que no eran verdaderos, hablan y decían, el Señor dice que Judá le va a ganar a Nabucodonosor y a Babilonia. La historia fue diferente. Jeremías abría la boca y decía, eso no es lo que dijo el Señor. Lo que dijo el Señor es que si Israel, si Judá no se arrepiente, vamos a ser vencidos. Y Dios lo va a permitir y Dios va a provocar una transformación en nosotros como pueblo a raíz de esa experiencia. Es un mensaje que nadie quiere escuchar. Pero Jeremías no se dio. Leí una historia hace unos días de un escritor muy famoso en el ámbito cristiano. Se han hecho hasta películas de su libro y en un momento dado, ¿verdad? Fue el segundo libro más vendido y más famoso en inglés después de la Biblia. Me refiero al inglés John Bunyan. Era el año 1660 y Inglaterra, después de haber estado un periodo breve de democracia republicana, vuelve otra vez a entrar en monarquía y el rey que toma el control establece una ley, un edicto que decía que solamente se podía predicar en las iglesias anglicanas, que era la religión oficial de Inglaterra, lo que acá en Puerto Rico conocemos como la iglesia episcopal, una denominación del cristianismo. Ahora, esa ley decía que solo los predicadores con licencia podían predicar y tenían que ser en templos anglicanos. Juan Bunyan era un evangelista y le gustaba hablarle a la gente de Cristo. Y lo arrestaron un montón de veces por ser un predicador sin licencia. Me encanta esa expresión. Ojalá que muchos de los que me están escuchando nos convirtamos en gente que prediquemos aunque no tengamos licencia, porque prediquemos lo correcto. Cuando él llega a donde el juez,
el juez había escuchado ya tanto de él por la gente, el efecto de su predicación en la gente, que el juez trató de ceder, trató de llegar a un happy medium con él. Le dijo, mira, yo voy a tumbar los cargos que hay en contra tuya si tú me prometes que no vas a volver a predicar. Y Juan Bunyan dice lo siguiente: si tú me sueltas hoy, mañana yo voy a estar en la calle predicando. 3 veces en la vida de Bunyan él fue arrestado, convicto y encarcelado por predicar el evangelio sin una licencia. Al final, cuando uno suma todo, pasó más de 12 años en la cárcel. En cualquier momento de esos 12 años, él pudo haber sido liberado si solo levantaba las manos y decía, está bien, déjenme salir, prometo que no voy a predicar más. Ahora, esos 12 años no pasaron en vano. En esos 12 años él escribe una novela que se llama El progreso del peregrino. Un libro clásico hecho película, donde él describe la vida cristiana de una manera magistral. Si usted no lo ha leído, hay otra idea para leer en esta cuarentena. Él se rehusó a ceder. Y hay posiciones en las que usted y yo, aunque no sea cool, aunque no sea popular, no podemos ceder. Este mundo quiere que nosotros digamos que Cristo es una avenida para llegar a Dios, es uno de los caminos. Pero Cristo dijo, yo no soy un camino. Cristo dijo, yo soy el camino. Cristo no dijo, yo soy una verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Y yo soy la vida y nadie va al Padre. Nadie va a Dios si no es a través de mí. Hoy día usted predica eso y te van a decir, eso no es respetar la diversidad, eso no es un mensaje de inclusión, eso puede ser hasta un mensaje de odio, eso es exclusivista, pero es la verdad. Y que me digan fundamentalistas, que nos digan anticuados, que nos digan, es la verdad. Así mismo hay convicciones que usted tiene, hay decisiones que usted puede tomar, y tienes que decidir, no voy a ceder. No cedas tu posición como padre. No cedas tu posición como madre. No cedas tu lugar como esposo. No cedas tu lugar como esposa. De eso es de lo que estamos hablando hoy. Decisiones que pueden tener efecto no solamente sobre ti, sino sobre aquellos que te aman y aquellos que tú aman, que son afectados por tus decisiones. Esa es la parte que no te dicen. Habla a los jóvenes y aquellos que están empezando a vivir. Este mundo te dice, es tu vida, haz lo que tú quieras, pero es una mentira. Porque tus decisiones afectan a la gente que te ama. Y aunque es tu decisión, la consecuencia no la vas a vivir solamente tú, la viven todos los que te amamos. Piénsalo bien. Así que alguien que persevera es alguien que tiene convicciones profundas, alguien que toma decisiones correctas, alguien que se rehúsa a ceder, y número 4, alguien que mantiene un carácter fuerte. Carácter no es temperamento, no es, ay, fulano tiene un carácter, no, eso es genio, eso es temperamento, eso es manejo de emociones, etc. Carácter es, lo dijo el predicador Dwight L. Moody, como quién tú eres en lo oscuro, quién tú eres cuando nadie te está viendo. Jeremías mantuvo su carácter, parándose en la verdad de la palabra de Dios en medio de un montón de personas que estaban predicando un mensaje que era diferente. Su carácter se mantuvo intacto. Leí una cita de una escritora llamada Gail Sheehy, que escribió un libro que se llama Carácter, America's Search for Leadership. Carácter, la búsqueda de liderato en América. Obviamente, en Estados Unidos se creen que ellos solamente son América. El título correcto debería ser La búsqueda de liderato en Norteamérica. Así es que está escribiendo para Estados Unidos. Pero independientemente, dice ella en su libro,
La palabra griega de la palabra carácter es la palabra para engraving. Engraving es grabar. En español es un poco confuso porque grabar puede ser grabar un disco, pero es grabar cuando uno va a un sitio de trofeos y manda a hacer una placa y con una máquina se talla, se graba, se inscribe en ese metal. Si ese metal tuviera sensaciones y emociones, te diría que eso duele. Continúa ella diciendo, aplicado a los seres humanos, carácter se refiere a las marcas que perduran, que la vida han dejado sobre nosotros y que nos separan como individuos, que nos ponen aparte. Cuando yo leí eso, automáticamente pensé en una escuela bíblica que dimos hace algunas semanas, donde junto a los hermanos estábamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Él está combatiendo la enseñanza de unos maestros que decían, sí, Cristo es importante, pero tienes que circuncidarte, tienes que practicar las prácticas hebreas y las fiestas judías y 20 cosas. Y Pablo está combatiendo eso y le está enseñando, a Cristo no hay que añadirle más nada, es Cristo, solo en Cristo hay salvación. Y él, después que expone muchos argumentos, termina con esa declaración y decir, a mí, que soy judío, nadie me cause molestia, porque yo llevo en mi cuerpo no la marca de Abraham, la circuncisión, yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Cuáles eran esas marcas? Si Pablo se quitaba la camisa y la túnica, usted encontraría una espalda llena de cicatrices de látigos romanos, de azotes con varas. Verías en todas partes cicatrices de pedradas, de varias veces que fue apedreado. Y en una dice la Biblia que no le tiraron más piedras porque pensaron que ya estaba muerto. O sea, lo dejaron inconsciente con las pedradas. Esas son las marcas. Naufragios, picadas de serpiente, tantas cosas que usted lee en el libro de los Hechos que hay material para hacer unas cuantas películas de acción ahí. Esas son las marcas. Llegar donde estoy me ha costado. Yo le invito en esta hora que usted siga perseverando y que mire para atrás, haga un inventario, vea su armadura, vea sus marcas. Te des cuenta que we've come too far to give up now. Hemos atravesado y soportado demasiado como para rendirnos ahora. Jeremías, yo te voy a preparar como una ciudad fortificada. El fuerte del castillo San Felipe del Morro no fue diseñado para que los arquitectos digan, ay, wow, qué bonita la columna, o wow, ese arco me encanta, la inclinación y la iluminación de este. Esa no fue la razón. El propósito de ese castillo no era impresionar con belleza, era defensa. Eso era una ciudad fortificada, diseñado para resistir cañonazos y ataques. Yo, dice el Señor, te preparé, te preparo y te prepararé, te está diciendo el Señor en esta mañana, como una ciudad fortificada que no puede ser conquistada. Nuestras convicciones recibirán presión. Recibiremos el peso y la presión de grupo que quieren que seamos como ellos. De que te digan, no, eso está mal. O eso no es así. Todo el mundo lo está haciendo así ahora. Y en medio de ese tiempo, Dios dice, te pongo como una columna de hierro. Tienes lo suficiente para resistir, por más pesada que se siente esa carga. Y te pongo como un muro de bronce, algo que ha sido creado a través del fuego, ha sido probado por el fuego, y ahora nadie puede conquistar tu territorio e invadir tu tierra. Jeremías, pelearán contra ti. Todos, no te sorprendas, pero no te vencerán, porque contigo estoy, dice el Señor, para librarte. Cierro con este dato de la historia. Los atenienses, los griegos en Atenas, tenían una carrera especial donde los corredores tenían que correr con una antorcha encendida en la mano. Y ganaba no el que llegaba primero, ganaban los que llegaban
con su antorcha encendida a la meta. Qué ilustración poderosa de la vida cristiana. Me imagino que mucha gente ahora mismo está pensando en la parábola de las 10 vírgenes, las lámparas sin aceite y las lámparas con aceite. Una ilustración de la fe que persevera hasta el final, aunque el esposo tarde en llegar. Aunque el esposo tarde en llegar. En medio de esa experiencia, hoy yo te invito, no sueltes esta antorcha. Que tu antorcha no deje de brillar. Que tu fe se fortalezca en medio de la adversidad. Y que esa fe sea la fuente de convicción, la motivación para tomar decisiones correctas, para trabajar en tu carácter, que empieza tan sencillo como un pensamiento. Todos han escuchado quizás esa frase: siembra un pensamiento, cosecharás una acción. Repite esa acción y tendrás un hábito. Y la suma de esos hábitos formarán tu carácter. Y es el carácter el que te llevará a tu destino. Hoy el Señor nos llama a perseverar. Y te hablo a ti, que quizás estás viendo esto hoy y recuerdas cuando ibas a la iglesia, cuando tenías relación con el Señor y pasó X, pasó Y, pasó Z. Eso no es importante ahora. Lo importante es qué vas a hacer. ¿Te vas a quedar alejado de Dios o vas a permitir que Dios te abrace? ¿Te vas a quedar en el suelo o vas hoy a tener un nuevo comienzo y permitir que el Señor te levante con su poder y te levante con su gracia? Permítame orar por aquellos que han recibido esta palabra. Padre, gracias por permitirme predicar esta palabra y gracias, Señor, por aquellos que con atención y paciencia la han escuchado. Bendice a mis hermanos. Desarrolla su fe y desarrolla en todos nosotros esa perseverancia. Ayúdanos como el profeta a mantenernos firmes, enfocados en el llamado de nuestra vocación, como dice Pablo, en el blanco al que apuntamos, que es Cristo. La medida de quién queremos ser, a quién queremos parecernos, que podamos ser discípulos tuyos en medio de un mundo que lo necesita desesperadamente. Romanos 8 declara que la naturaleza gime y aguarda por la manifestación de los verdaderos hijos de Dios. Señor, que es este tiempo. Señor, yo clamo por avivamiento para Puerto Rico y para el mundo. Y que en este tiempo, Señor, tú prendas, enciendas los corazones, despierte tu buena palabra, como Jeremías escribió, en nuestros corazones. Y podamos ser gente que persevera. En el nombre de Jesús. Señor, te presento por aquellos que hoy no tienen una relación contigo. Y hoy tú estás tocando sus corazones. No hay que hacer ningún protocolo. No hay que firmar formas. No hay que cumplir con ningún procedimiento. Romanos capítulo 10, versos 9 y 10 declara: en esto consiste la salvación, que si creyeres en tu corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos y confesares con tus labios que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Entrégale tu vida. Pide perdón por tus pecados y permite que Dios te abrace. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.